Pensaba que la peor noche de mi vida había sido aquella en la que descubrí que mi esposa me había mentido por meses. En cambio, eso solo era el comienzo. Me invitó a un buen restaurante para hablar. Fui con la esperanza de una segunda oportunidad. En vez de eso, la encontré con uno que me dejó sin aliento. De ahí todo se derrumbó. Todo lo que creía real, nuestro matrimonio, la confianza, mi propio valor, quedó destruido. Pero aquí está el punto. Uno solo puede caer hasta cierto nivel antes de tocar fondo. Y cuando llegas ahí, o te quedas abajo, o empezás a reconstruir. Esta es la historia de cómo toqué fondo, y volví más fuerte. Hay un engaño. Hay un golpe que me rompió más que la mandíbula. Y hay algo mejor que la venganza, la paz. Si vos también estás parado sobre los escombros de lo que alguien más destruyó, tal vez esta historia sea para vos. Pero empecemos por el principio. Era un jueves en la noche y no tenía ni ganas de salir. Estaba cansado, había tenido un día largo en la oficina y, la verdad, entre yo y Camila las cosas no venían bien desde hacía un tiempo. Aún así, cuando tu esposa te manda un mensaje diciendo, ¿cenamos juntos? Solo para hablar, vas. Al menos yo fui. Porque una parte de mí esperaba, estúpidamente, que tal vez estuviera lista para arreglar lo que se había roto. Que quizás se hubiera dado cuenta de lo que estábamos perdiendo. Ella eligió el lugar. Un restaurante bonito, con manteles de tela, velas en las mesas y meseros que hablaban como si estuvieran en una película. Recuerdo que pensé que era demasiado para una simple charla, pero Camila siempre había sido de hacer que todo pareciera más bonito de lo que realmente era. Cuando llegué la vi de una, estaba sentada al fondo, ya en la mesa. No estaba sola. Él estaba ahí al lado, recostado en la silla como si el sitio fuera suyo. Camisa negra ajustada, mangas arremangadas, uno de esos que se entrenan para sonreír frente al espejo. Y Camila. Se reía. La mano demasiado cerca de la pierna de él. El cuerpo girado hacia él como lo hacen las mujeres cuando quieren que las noten. ¿Vos sabés de qué hablo? El corazón se me cayó, pero seguí caminando, porque no quería creer lo que veía. Ella se levantó a medias, me dio un beso en la mejilla como si nada, y señaló la silla vacía de enfrente. Andrés, él es Diego. Te lo he nombrado varias veces, del trabajo. Sí, lo había oído nombrar. Demasiadas veces. Diego me ayudó a terminar el proyecto. Diego dice que mis ideas son geniales. Diego me entiende. Hasta bromeaba con eso, decía que era su marido de la oficina, pero en ese momento ya no hacía gracia. Me senté. Despacio. El estómago ya hecho un nudo. Forcé una sonrisa, asentí. Él me miró como si fuera una mancha en el piso. El apretón de manos, si se puede llamar así, fue flojo, despectivo. Llegó el mesero con la carta de vinos. Camila ordenó por los dos. Ni siquiera me preguntó qué quería. Luego empezó. Charla. Si se podía llamar así. Camila hablaba del trabajo como si fuera un evento de networking. Diego soltaba anécdotas, todas terminaban con ella riéndose demasiado fuerte y mirándolo como si hubiera inventado la luna. Yo estaba ahí, con los puños apretados debajo de la mesa. Ni siquiera sentía el sabor del pan. Y entonces llegó la bomba. Diego se inclinó, bien cerca, me miró directo a los ojos y dijo, calmado, te la hago corta. Tenés dos opciones, te vas en silencio, o me enfrentas como hombre. Juro que todo se paró. El ruido de los cubiertos, la música de fondo, hasta la risa falsa de Camila. Todo desapareció. Solo sentía la sangre pulsándome en los oídos. La miré. No parecía sorprendida. No lo detuvo. No se inmutó. Solo sonrió. Como si todo estuviera planeado. Como si esa no fuera una cena, sino una función. Y yo era el idiota que leía las líneas equivocadas. No recuerdo haberme levantado. Recuerdo solo la sensación, años de frustración, de ser ignorado, excluido, menospreciado, explotando todas juntas. La silla raspó el piso. Diego sonrió, pensando que me iría. En cambio lo miré a los ojos y le dije, ¿querés conservar los dientes enteros o en pedazos? Un segundo después su cara golpeó la mesa. Platos hechos añicos. Vasos volteados. Vino tinto salpicando el vestido claro de Camila. La gente contuvo el aliento. Alguien gritó. Diego intentó levantarse, pero lo hice caer de nuevo. Camila gritaba ahora, me agarraba el brazo. Andrés, para. Me estás haciendo quedar mal.
Quedar mal ella. Después de haberme llevado a un restaurante como si fuera un ex con el que cerrar cuentas. Después de haberme sentado frente al hombre con el que babeaba desde hacía meses y permitirle hablarme como a un perro. Se preocupaba por las apariencias. Llegó la seguridad en un segundo. No opuse resistencia. Camisa manchada, corazón vacío. Me arrastraron afuera pasando entre mesas de desconocidos con los ojos abiertos, la mayoría fingiendo no mirar. Afuera, con el fresco, me detuve y entendí, no era el comienzo. Era el final. Esa cena no había sido una advertencia. Era la ejecución. Camila no me había llevado ahí para arreglar las cosas. Me había llevado para verme perder. Y yo había entrado como un hombre que todavía creía que la mujer frente a él podía salvarse. Me equivoqué. Cuando llegué a la casa esa noche, todo se sentía mal. No de forma dramática, como en las películas. Nada de truenos ni vidrios rotos. Solo un silencio pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Cerré la puerta y me quedé ahí un minuto, escuchando. Nada. Ningún paso, ningún ruido de cocina, ningún canturreo bajito de Camila como hacía antes. La casa olía a extraño. Todavía estaba su perfume, pero debajo había otra cosa. Almizclado, fuerte, caro, seguro no mío. Seguí el olor hasta el pasillo y me paré frente a la habitación. La cama estaba hecha. Perfecta. Esquinas bien estiradas, almohadas alineadas, todo tirado como en un hotel. Camila nunca había hecho la cama así, nunca en todos los años que habíamos vivido ahí. Yo tiraba la cobija encima del colchón y listo, y ella se encogía de hombros. Eso no era obra suya. Me senté en el borde, todavía vestido con la ropa del desastre del restaurante, y miré alrededor. Los muebles eran los mismos, las fotos en las paredes no se habían movido. Pero la energía era distinta. La habitación parecía limpia a fondo, como si alguien hubiera tratado de borrar algo que no quería que se encontrara. No quería revisar sus cosas. Nunca había sido de esos. Pero algo dentro de mí, llámalo instinto o pura supervivencia, me dijo que tenía que saber. Empecé por su mesa de noche. El tablet estaba ahí, cargando. Sin bloqueo, sin contraseña. Me había dicho una vez que no necesitaba porque no tenía nada que esconder. Lo encendí. Se abrió directo la galería de fotos. Lo primero que vi fue un selfie frente al espejo. Camila, casi desnuda, en una habitación de hotel que no conocía. Cabello suelto, labios entreabiertos de una forma que no veía desde hacía meses. La fecha era del fin de semana anterior, cuando me había dicho que estaba en una reunión familiar. Pasé. Ahí estaba otra vez, acostada en la cama del hotel, misma habitación desconocida. Al fondo, claro como el día, Diego. Sin camisa. Con el cepillo de dientes en la mano. Ni siquiera intentaba esconderse. Se veía cómodo. Como si no fuera la primera vez. El estómago se me cayó. La habitación daba vueltas. Quería dejar de mirar. Pero no podía. Había más fotos. ¿Videos? Uno de ella filmándose, susurrando a la cámara, todavía cree que solo estamos pasando un mal momento. Pobrecito. Esa palabra. Pobrecito. Me resonaba en la cabeza como una campana. La había dicho como si yo fuera un chiste. Como un perro viejo echado en la puerta, demasiado tonto para entender que la correa ya estaba cortada. Luego llegaron los mensajes. Abrí el chat entre ella y Diego. No era solo coqueteo. Eran meses de conversaciones. Audios, emojis, chistes privados, planes. Le mandaba fotos de los platos que yo cocinaba. Sigue cocinando como si fuéramos felices, había escrito una vez, con el emoji riéndose. Él respondía, déjalo. Total, paga las cuentas. Planeaban fines de semana juntos. Salidas. Hasta bobadas como tatuajes iguales. En un mensaje la llamaba mi secretito. Ella respondía con un audio riéndose, susurrando que se sentía de nuevo adolescente. Que él hacía sentir viva. Y yo. Era el que le lavaba el carro, arreglaba el grifo que goteaba, iba a buscar la cena los jueves porque ella decía que el trabajo la dejaba acabada. Me decía que yo era demasiado blando, demasiado predecible. Que no la motivaba. Que la hacía sentir aburrida. Que era más un compañero de cuarto que un esposo. Me llamaba, seguro, como si fuera un defecto. No recuerdo cuando empecé a llorar, o si lo hice de verdad.
Los ojos me ardían, las manos me temblaban tanto que casi se me cae el tablet. Seguía leyendo, escuchando, mirando, dejando que todo me golpeara como una ola que no había visto venir. Cada momento raro del último año ahora tenía sentido. La forma en que había empezado a vestirse mejor para los eventos de trabajo, cuando antes vivía en ropa cómoda. Las salidas nocturnas repentinas con las amigas, que nunca había conocido. La forma en que ponía los ojos en blanco cuando intentaba ser cariñoso. Los hombros fríos. Las excusas, estoy cansada. La mirada cuando le preguntaba si íbamos bien. No solo se había alejado. Se había ido. En silencio. Con cuidado. Me había dejado emocionalmente mucho antes de que Diego la tocara. Yo no lo había visto porque todavía luchaba por algo que ella ya había abandonado. Dejé el tablet. No lo tiré. No grité. Me quedé sentado en la cama, nuestra cama, mirando las fotos en las paredes. Una era de nuestro 5º aniversario. Estábamos en una colina al atardecer. Su sonrisa de entonces parecía verdadera. Ahora ya no sabía si alguna vez lo había sido. La verdad estaba en mis manos. Fría, cruel, innegable. No estaba confundida. No estaba insegura. Se había ido. Y yo apenas empezaba a entenderlo. Volvió a la casa la mañana siguiente como si nada. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina, todavía con la ropa de la noche anterior, el mismo dolor sordo en el pecho. El tablet estaba abierto frente a mí, pantalla encendida, uno de esos mensajes mirándome como si tuviera dientes. Camila entró con su café para llevar Caro de siempre, con ese suéter gris que se ponía cuando quería parecer normal. Ni siquiera levantó los ojos del teléfono mientras se quitaba los zapatos. Pasó a mi lado directo a la cocina. No dije nada. Esperé. Sirvió el café en una taza, tomó un sorbo, y por fin se dio cuenta de que yo estaba ahí, mirándola. ¿Qué pasa?, dijo. No respondí. Solo giré un poco el tablet para que viera la pantalla. Sus ojos bajaron. Se detuvieron medio segundo. Luego vino el suspiro, largo, lento, fastidiado. ¿Por qué revisabas mis cosas? Fue lo primero que dijo. No, lo siento. No, no es lo que pensás. Ni siquiera una excusa falsa. Solo desviación. Como si yo fuera el que había roto algo. Me mentiste, dije, con la voz más baja de lo que esperaba. Por meses. Puso los ojos en blanco y se apoyó en la encimera. No es que quisiera lastimarte. Me reí una vez, seco y amargo. No querías. ¿Y entonces esas fotos? ¿Los videos? Eso no es lastimarme. Se encogió de hombros. No éramos felices. Vos no me notás desde hace rato, Andrés. Me levanté, la silla raspó el piso. Estaba aquí, Camila. Todos los días. Lo intentaba. Mientras vos estabas en el hotel llamándolo tu secreto, yo mantenía esta casa en pie. Ay, por favor, soltó, dejando la taza un poco fuerte. ¿Crees que hacer mercado y cortar el pasto te hace un gran esposo? Creo que no mentir, no esconderse, no burlarse del compañero a sus espaldas te hace una persona decente. Su boca se torció en algo entre una mueca y una sonrisa falsa. Te habías vuelto flojo. Habías dejado de intentarlo. Te volviste aburrido. Diego me hacía sentir viva otra vez. La miré un largo rato. Sus ojos no parpadeaban. No había ni un poquito de culpa. Solo irritación, como si le estuviera arruinando el día. Entonces es esto, dije. Cambiaste la estabilidad por los halagos. La lealtad por, lo que fuera eso. Él me escucha, dijo bajito. Me ve de verdad. Negué con la cabeza. Ve lo que le mostrás. Como hacía yo, cuando todavía fingías. Cruzó los brazos, mirándome como si yo fuera el problema. No entendés, ¿verdad? No, dije. Ahora entiendo. Ya te había ido. Solo se te había olvidado hacer las maletas. Fue entonces que avanzó, levantando la voz. ¿Querés hacerme la mala? Está bien. Pero tal vez si hubiera sido más hombre, no habría tenido que buscar en otra parte. Sentí algo dentro de mí detenerse, no rabia, no tristeza. Solo, quietud. Tomé la maleta que había preparado la noche anterior. Ya estaba lista en el pasillo, cerrada y esperando. Te vas y ya, soltó. ¿Así? Me la eché al hombro.
Vos ya te habías ido. Yo solo estoy recuperando. Mientras pasaba a su lado en el pasillo, murmuró algo por lo bajo. Me detuve. ¿Qué? Me miró a los ojos y dijo, nunca fuiste suficiente hombre para mí. No me inmuté. No levanté la voz. No le dejé ver una grieta. Salí por la puerta, bajé las escaleras, salí al mañana que parecía más fría de lo que debía. El sol estaba alto, el cielo despejado, y por primera vez en años no me sentía atado a nada. Ni a una promesa. Ni a una mentira. Ni a una persona que me miraba a la cara y elegía a otro mientras todavía llevaba mi anillo. Manejé sin música. Solo el ruido de la carretera y el latido constante de mis pensamientos que por fin alcanzaban todo lo que había ignorado. No estaba enojado. No estaba destruido. Estaba terminado. No derrotado. Solo terminado. El apartamento de alquiler temporal al que me mudé no era gran cosa. Una habitación, cocina chiquita, paredes delgadas y presión del agua floja. Las primeras noches no podía dormir. Me sentaba en el sofá hundido con una cobija encima, miraba el techo o pasaba fotos que debería haber borrado. Toqué fondo rápido. Nada de apetito. No podía concentrarme. Ni siquiera podía ver la tele sin pensar en qué estaría haciendo ella en nuestra casa, esa que seguía pagando yo. Camila no había llamado ni escrito. Ni una vez. Probablemente esperaba que volviera arrastrándome. Era así. Creía que podía hacer cualquier cosa y que al final yo cedería, como siempre. Pero algo cambió. Una mañana me miré al espejo y vi a uno que ya no quería ser. Pálido. Ojos vacíos. Derrotado. Me lavé la cara con agua fría, me hice un café y empecé a hacer una lista. No iba a llorar por lo que ya estaba roto. Iba a entender todo. Quería saber hasta dónde había llegado. Necesitaba respuestas, no para cerrar, sino para tener claridad. Llamé a Alejandro. Había hecho 10 años en la policía antes de pasar a lo privado. Me debía un favor desde hacía años, y este me parecía el momento justo para cobrármelo. Le conté todo. Le di nombres, fechas, lo que recordaba. Asintió la mayor parte del tiempo, solo dijo, ¿querés una investigación completa o solo las pruebas? Todo, dije. Se puso manos a la obra de inmediato. En pocos días tenía más de lo que esperaba. Camila no solo había mentido, había construido una vida paralela. Estancias en hoteles facturadas con nombre falso. Recibos de regalos caros, ropa, cenas. La tarjeta. La cuenta que teníamos juntos. Un gasto me golpeó, un fin de semana en un spa 3 horas de casa. Era el mismo fin de semana en que decía que había ido donde su prima al hospital. Había mensajes que Alejandro recuperó del respaldo viejo. En uno le decía a Diego que no se preocupara por el dinero. Que iba a mover unos ahorros a la cuenta de la hermana, para protegerlos de Andrés si las cosas se ponían feas. Me llamaba ingenuo. Decía que no sabría pelear ni aunque quisiera. Eso me hizo saltar algo. Un interruptor. Por primera vez desde que todo empezó, no estaba solo triste. Estaba enfocado. Me senté y preparé una carpeta. Imprimí cada recibo, cada correo, cada movimiento del banco. Alejandro me ayudó a formatearla, a dejarla limpia. Ordenada. Sólida. Quería que fuera impecable, nada de gritos, nada de escenas, solo hechos. Una semana después Camila me escribió. Primera vez desde que me había ido. Podemos hablar. Tenemos que arreglar las cosas como adultos. No respondí de inmediato. Esperé 2 días. Luego escribí, vení el viernes a las 7 de la noche. Se presentó puntual. Mismo suéter, cabello recogido, como si quisiera parecer dulce y civilizada. Trajo una botella de vino y la agenda. Como si fuéramos a dividir las cuentas tomando algo. Se sentó en el sofá. Yo me quedé en la mesa. Cruzó las piernas y empezó a hablar, algo sobre ser maduros, encontrar un acuerdo justo, hacer que funcione para los dos. No dije una palabra. Solo le deslicé la carpeta sobre la mesa. No la tomó de inmediato. La sonrisa le tembló. Luego la abrió. Primera página, extractos de cuenta. Segunda, facturas de hotel. Tercera, sus mensajes. Vi cómo el color se le iba de la cara. Pasaba las páginas despacio, cada una más ruidosa que cualquier cosa que estuviera diciendo. Andrés, ¿qué es esto?, preguntó al final, con voz baja.
Pruebas, dije. ¿De quién sos realmente? De lo que hiciste. Dejó la carpeta. Me espiaste. Negué con la cabeza. Me diste todas las razones para hacerlo. Después ya no habló más. Miraba las hojas como si pudieran reescribirse solas si las miraba lo suficiente. Me levanté. Terminamos de hablar. De ahora en adelante todo pasa por un abogado. Camila no protestó. Por primera vez no tenía réplica. Nada de lágrimas falsas. Nada de palabras enojadas. Solo silencio. ¿Dejó el vino? ¿Lo tiré al lavabo? Esa fue la noche en que dejé de sentirme víctima. Ya no solo reaccionaba. Estaba construyendo algo, no por venganza, sino por verdad. Algo en lo que podía apoyarme, aunque todo lo demás ya se hubiera derrumbado. El juzgado olía a limpiador de pisos y café viejo. Estaba sentado en el pasillo afuera del salón asignado, mirando la manecilla de los segundos girar en el reloj de la pared. Tenía una carpeta beige en el regazo, la misma que le había dado a Camila 2 semanas antes. Mi abogada, Isabel, estaba sentada al lado y pasaba sus apuntes como si fuera un trámite cualquiera. Para ella probablemente lo era. Camila llegó 10 minutos tarde, como siempre. Traje azul oscuro, cabello liso, maquillaje discreto pero cuidado. Parecía lista para una reunión en la oficina, no para entrar a un salón donde nuestro matrimonio iba a desarmarse. No la veía vestida tan sobria desde antes de que llegara Diego. Al principio no me miró. Entregó algo a su abogado, un tipo de unos 40 con cabello peinado y mandíbula tensa, uno que probablemente cobraba extra por la sonrisita. La sorprendí lanzándome alguna mirada rápida. Nada importante. El ujier llamó nuestros nombres y nos hicieron entrar. Paredes peladas, bancas peladas, todo pelado. La jueza era una mujer de mediana edad con ojos cansados y una voz como si ya hubiera oído todas las excusas del mundo, 2 veces. Nos sentamos en nuestras mesas. Del lado de ella todo reluciente y profesional. Del mío simple y silencioso. Isabel se levantó cuando la jueza pidió las declaraciones iniciales y fue directo al grano. Clara. Tranquila. El tono de quien tiene cartas ganadoras. El abogado de ella se levantó y habló de cómo ambas partes han acordado una separación pacífica, y de cómo los temas patrimoniales pueden resolverse sin conflictos innecesarios. Todo genérico, hasta que Isabel interrumpió. Señoría, tenemos documentación que contradice la idea de una cooperación pacífica. La jueza levantó una ceja. Proceda. Fue entonces que Isabel sacó la carpeta. Entregó copias a la jueza y a la contraparte. Los originales los guardó. El abogado de Camila le echó un vistazo y enseguida se inclinó hacia ella, susurrando con la urgencia de quien intenta tapar una olla que hierve. Camila miró las páginas. La mano le tembló. Apenas, pero lo vi. Tragó saliva y me miró por primera vez desde que había entrado. Sabía que había ahí dentro, cargos en la cuenta compartida por reservas en hoteles, mensajes sobre ahorros escondidos, recibos de regalos para Diego, todo tras ella. No era solo infidelidad. Era traición económica. Planificación. Engaño. El abogado se enderezó y pidió una suspensión. La jueza aceptó. Nos levantamos todos, pero nadie habló. Yo me quedé sentado mientras Isabel se inclinaba y dijo, lo sacudimos. Pensaban que iba a ser algo amable. Después de la suspensión las cosas cambiaron rápido. El abogado de Camila volvió con menos seguridad. Ofreció nuevas condiciones, más generosas. Renunciaría a algunos bienes en disputa. No pelearía por la casa. Renunciaría a una parte de mi fondo de pensión. La jueza me preguntó si aceptaba. Acepté. No hubo ningún monólogo dramático de Camila. Nada de lágrimas. Nada de acusaciones. Solo el ruido de los papeles pasando de mano y de las firmas garabateadas. La jueza revisó el acuerdo final, luego pronunció las palabras que cerraron el capítulo. El tribunal declara disuelto el matrimonio entre Andrés y Camila López. Procedimiento concluido. Así, de simple. Me levanté. No la miré realmente. La vi de reojo, todavía sentada en la mesa, fingiendo que no le dolía. Su abogado le susurró algo. Ella asintió despacio. Los hombros ya no estaban tan rectos como cuando había entrado. Afuera del edificio el cielo estaba nublado, pero el aire se sentía más ligero de lo que había estado en semanas. Isabel me apretó la mano y me dijo que había hecho bien,
no perder la calma había sido lo más inteligente. La agradecí y fui hacia el parqueadero, sin un plan preciso para después, pero sintiéndome más liviano igual. Mientras cruzaba la calle, el teléfono vibró. No tuve que mirar. Ya lo sabía. Era Diego. O tal vez Camila. Como sea, lo ignoré. Podía imaginarlo escribiéndole desde el carro, esperándola afuera como un escudero fiel, preguntándole si todo había salido bien, convencido de que saldría vencedora. Pero no había ganado nada. No ese día. Salió del salón con su nombre legalmente separado del mío y la mitad de su dignidad dejada en una carpeta. Yo salí con la paz. Y me bastaba. Después de la sentencia definitiva bajó una extraña calma sobre todo. Al principio no sabía qué hacer con ella. Despertarme sin oír a Camila moviéndose en la cocina o escuchando algún podcast motivacional mientras se arreglaba. Nada de mensajes. Nada de peleas por el termostato. Solo silencio. Pensaba que me iba a molestar, pero después de unos días empezó a parecer paz. Me di unas semanas para flotar. Nada de plazos, nada de grandes cambios. Mantenía las cosas simples, café en la mañana, vueltas alrededor de la cuadra, revisarme a mí mismo como se revisa un carro después de un viaje largo. Me di cuenta pronto de cuánto me había dejado ir, no solo físicamente, sino en todo. Había dejado de cuidar al hombre en el espejo. Antes era más fuerte. Más presente. En algún momento me había pagado para mantener todo en pie a mi alrededor. Así que me inscribí en un gimnasio. Nada sofisticado. Solo uno de barrio con máquinas viejas y pesas oxidadas. Iba todas las mañanas antes del trabajo. Pero más que todo, la cabeza se me aclaró. Hay algo en sudar la amargura que ayuda más que cualquier sesión de terapia. Ya no pensaba tanto en Camila. No volví a oír su voz en la cabeza, ni su mirada ese día en el juzgado. Estaba avanzando. En silencio, pero con constancia. Hasta llamé a mi hermano. No hablábamos desde hacía más de un año, sobre todo porque Camila decía que él me bajaba la energía. En realidad nunca le había caído bien. Pensaba que era manipuladora. Se lo había dicho en la cara una vez, y ella nunca se lo había perdonado. Yo había dejado crecer el silencio entre nosotros porque mantenía la casa más tranquila. Cuando por fin llamé, contestó al segundo timbre. No parecía sorprendido. Era hora, parce, dijo. Nos vimos para una pizza esa noche. Hablamos 3 horas. No nombramos a Camila hasta el final, y aún ahí fue solo un negar con la cabeza y un, te lo había dicho, sin juicios. Hizo bien. De verdad. Un viernes en la noche, volviendo del trabajo, pasé por una librería. No buscaba nada en particular. Solo quería dar vueltas entre los estantes, tocar alguna portada, tal vez llevarme algo nuevo. Llegué a la sección de narrativa y choqué un libro con el codo. Cayó al piso, y una muchacha se agachó a recogerlo antes que yo. El extranjero, dijo, leyendo el título. Lectura pesada para alguien con ojos tan amables. Me reí, probablemente la primera risa verdadera en un tiempo. Me lo entregó. Cabello castaño ondulado, sin maquillaje, jeans y sudadera. No parecía de las que buscan atención, simplemente estaba ahí. Se llamaba Elena. Nos quedamos hablando casi una hora. De los libros pasamos a la música. De la música a los viajes. Sin presión. Sin coqueteo forzado. Solo 2 personas en una librería, haciendo de humanos. Una semana después nos volvimos a ver. Café esta vez. Sentados cerca de la ventana, los dos con una taza caliente en la mano pero sin prisa por acabarla. La conversación fluía fácil. No sentía que tuviera que actuar, impresionar o guardarme partes de mí para no ser criticado. Hacía preguntas porque quería saber, no para controlar. No hubo fuegos artificiales. Nada de gestos exagerados. Solo calma. Me bastaba. No hacíamos grandes planes. No hablamos de futuro. Nos veíamos de vez en cuando, paseos en el parque, charlas nocturnas por teléfono, un sándwich compartido en una banca frente al río. No se trataba de correr. Se trataba de volver a sentirse normal. Y de alguna forma eso significaba más que cualquier gran historia de amor. No le conté todo de inmediato. Ella no preguntó. Me dejó ser. Era lo que más necesitaba. Solo espacio para existir. Para respirar sin disculparme. Y por primera vez en muchísimo tiempo, no estaba reconstruyendo para alguien más.
Estaba reconstruyendo para mí. Habían pasado un par de meses. El tiempo cambiaba, y yo también. Me había vuelto bueno estando con el silencio. Tenía una rutina, dormía mejor, y Elena y yo nos veíamos regularmente. Todo tranquilo. Predecible, en el buen sentido. Una tarde, saliendo de la ferretería, solo tenía que comprar una pintura para una mesa vieja que estaba arreglando. Vi a alguien recostado en un carro negro al borde del parqueadero. Era Diego. Se veía hecho polvo. No golpeado físicamente, pero como si la vida le hubiera dado un golpe seco. Cabello revuelto, ojeras profundas, ropa arrugada como si no le importara cómo se veía esa mañana. Nada de sonrisita. Nada de arrogancia. Solo un hombre que parecía no dormir desde hacía días. Me detuve. No nos veíamos desde la noche en el restaurante, esa en la que le había presentado mi mano y su plato. Se enderezó cuando me vio. No intentó sonreír. No extendió la mano. Andrés, dijo. Bajito. Cauteloso. Lo miré. ¿Qué querés? Se pasó una mano por el cabello. No estaría aquí si no lo necesitara. No dije nada. Él tomó el silencio como vía libre. Creo que cometí un error, dijo. En un montón de cosas. Esperé todavía. Asintió para sí mismo, como si estuviera probando las palabras. Creí todo lo que me decía. Que vos no le importabas. Que eras frío. Que había intentado y vos habías soltado. Y vos viste la oportunidad, agregué. No lo negó. Sí. Y me dije que no estaba tan mal porque ella ya se había ido. No se había ido, dije. Todavía no había terminado de usarme. Eso le dolió. Lo vi en la cara. Cambió de posición. Ahora está con otro. Levanté las cejas. Un tipo de su clase de yoga, dijo. Se ven a escondidas desde hace rato, creo. Noté que se vestía mejor para ir a clase, se quedaba hasta tarde, volvía con excusas. Todas las señales. Crucé los brazos. ¿Te suena familiar? Soltó una media risa, más triste que divertida. Sí. Me di cuenta. ¿Se lo preguntaste? Asintió. Dice que me lo imagino. Que soy paranoico. Que quiero controlarla. Luego empieza a pelear por cualquier cosa. Dice que la hago sentir, ahogada. Que necesita respirar. Lo miré. Bienvenido al club. No se defendió. No me echó la culpa. Solo se veía cansado. No pensaba que me iba a pasar a mí también, dijo. Me hacía sentir diferente. Como si estuviéramos empezando de cero. Negué con la cabeza. No eras un comienzo. Eras solo el turno siguiente. Eso le pegó. No lo negó. Hablaba de vos, dijo después de una pausa. Decía que eras aburrido. Rutinario. Que habías dejado de notarla. Suspiré bajito. Dijo las mismas cosas del tipo antes de mí. Pareció confirmar algo para él. Pensaba de verdad que me quería, dijo. Pero creo que solo quería la atención. No respondí. No es la persona que creía, agregó. No, dije. Es exactamente la persona que te mostró. Solo elegiste no verla. Se apoyó en el carro, cruzando los brazos. No creo que sepa estar sola. Me encogí de hombros. Algunos no saben. Pasan de un par de brazos al otro porque el silencio parece un fracaso. Asintió despacio, mirando el piso. No estoy aquí para arreglar nada, dijo. Solo necesitaba decírtelo. No merecías lo que te hizo. Y yo la ayudé. Lo miré a los ojos. Creíste lo que te convenía creer para conseguir lo que querías. Yo también lo hice en el pasado. Lo hacemos todos. Tragó fuerte. ¿Crees que alguna vez quiso a alguien? Incliné la cabeza. Solo a sí misma. Y eso también va y viene. Hubo un largo silencio. No intentó discutir. No pidió perdón. No sé qué hacer ahora, dijo. Me siento vacío. Reconstruirás, dije. Si te lo permitís. Asintió de nuevo, sin mirarme. Me fui después. No le ofrecí la mano. No intercambiamos números. Pensé que no quería más que lo que ya nos habíamos dicho, la verdad, cruda e incómoda. Había venido buscando claridad.
la había encontrado. Y tal vez era lo único que ella nos había dejado. Un espejo. Uno en el que tenía que mirarse, justo como lo había hecho yo. La única diferencia era que yo ya había empezado a caminar más allá. Él todavía estaba ahí, preguntándose quién carajos era el que lo miraba. Habían pasado meses. Las estaciones habían cambiado, el calor había dado paso a noches frescas, y el ruido que me seguía a todas partes había empezado a desvanecerse. No solo el de afuera, tráfico, voces, el sonido de mis pensamientos, sino el de adentro. La parte de mí que volvía a oír viejas peleas, se reprochaba las decisiones, se preguntaba qué me había perdido. Se había vuelto más callada. La vida no se había vuelto mágica. Todavía había cuentas por pagar, días en que me irritaba sin motivo, mañanas en que no quería levantarme. Pero el peso en el pecho que llevaba desde hacía más de un año, desaparecido. Elena había puesto de su parte, en formas que probablemente ni se daba cuenta. No forzaba. No entraba intentando arreglarme. Solo se presentaba. Me preguntaba cómo estaba y lo decía en serio. Me llevaba sopa cuando tenía gripa y no hacía un drama. Se reía con toda la cara y no se alejaba cuando le decía que no siempre estaba orgulloso de cómo había manejado las cosas. Un domingo estábamos sentados en el balcón de mi casa. Ella descalza, envuelta en una cobija, con una taza de té. Yo con un café ya frío, pero no me importaba. No hablábamos mucho, solo mirábamos el cielo oscurecerse, escuchábamos el barrio que se aquietaba para la noche. Me miró y dijo, «Sabes, tu pasado no fue culpa tuya. Lo que hizo ella, no tenía que ver con vos». No supe qué decir, así que escuché. Era como un espejo roto, dijo Elena, siempre buscando un espejo que le mostrara lo que quería ver. Me quedó adentro. Abrí el computador para revisar el correo antes de dormir, y ahí estaba. Un nombre que no veía desde hacía tiempo. Camila López. Asunto, escúchame al menos una vez. Lo miré un rato largo antes de abrirlo. Escribía que le hacía falta ser vista. Que pensaba seguido en nosotros. Que le pesaba cómo habían ido las cosas, que no se había dado cuenta de lo que tenía. Que con Diego se había acabado. Que se había equivocado. Que se había sentido perdida. Que yo siempre la hacía sentir segura, apreciada. Que le hacía falta eso. No era largo, pero cada línea chorreaba arrepentimiento, no por lo que había hecho, sino por lo que había perdido. No le hacía falta yo. Le hacía falta ser adorada. Le hacía falta alguien que le cubriera las espaldas. Le hacía falta la estabilidad que le daba mientras perseguía el caos. Le hacía falta el pedestal, no la persona al lado. No respondí. Ya no había nada que decir. Nada que pudiera escribir cambiaría la verdad que los dos habíamos vivido. Había hecho sus elecciones. Yo las mías. Y yo ya me había movido. Elena sabía toda la historia. Cada detalle feo. Se la había contado una tarde de lluvia mientras cocinábamos juntos, descalzos, riéndonos del arroz quemado y del ajo exagerado en el pollo. No me juzgó. No me dio consejos. Solo me tomó la mano cuando lo necesité y me dejó contar a mi manera. Volví a conectar con gente que había dejado de lado. Amigos que no veía desde hacía años porque estaba demasiado metido en una vida que nunca había sido realmente mía. Me hice presente, me disculpé, creé espacio. Y la mayoría me recibió de nuevo sin dudar. Fue lo que más aprendí, las personas de verdad no necesitan que seas perfecto. Necesitan que seas sincero. A veces Elena y yo solo estábamos en silencio, mirando el mundo pasar, y entendía que ese tipo de paz no es ruidosa. No tiene que demostrar nada. Solo se queda. Nunca volví a revisar a Camila. Nunca miré sus redes. Nunca pregunté por ahí. Se volvió como un nombre del colegio, familiar, pero irrelevante. Un capítulo que no tengo que releer. Había tenido su oportunidad. La había gastado en uno que amaba su reflejo más que cualquier otra cosa. Yo tenía la mía ahora. Una persona que no necesitaba reflectores. Que no trataba el amor como un espectáculo. Que me veía, todo de mí, y elegía quedarse igual. Pregúntame lo que quieras. No, no la volvería a recibir. Sí, Elena sabe todo. Y sí, ese puño en el restaurante. Valió absolutamente la pena. Compartí tu opinión en los comentarios. ¿Cómo habrías reaccionado si alguien te hubiera dicho que te fueras discretamente de tu relación? Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y dale me gusta.